Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis de este lunes 16 de octubre del año 2023. Corresponde el momento de nuestro panel de conversación, así que pasamos inmediatamente a presentar a nuestros invitados e invitadas del día de hoy, partiendo por Luz Poblete, expresidenta de Evópoli, integrante ahí también académica de la Universidad San Sebastián, psicóloga, militante también de Evópoli, por supuesto. Luz, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Monse. Feliz de estar aquí este día lunes para este debate con Germán, para esta conversación. Sí, Germán Correa, sociólogo, exministro y un largo currículum que no vamos a pasar a detallar. Germán, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Monse. Buen día, Luz. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, encantados también acá de recibirlos durante este día lunes, partiendo por una información que es probablemente la que va a marcar bastante esta semana, que es lo que está ocurriendo con el proceso constitucional, que es donde quisiera partir conversando con ustedes. Ya los actores políticos, Germán, Luz, van tomando posiciones. Lo vimos el fin de semana con una serie de entrevistas al expresidente Sebastián Piñera, Sebastián Sichel, quien sorpresivamente también manifestó su voto a favor. Bueno, ustedes podrán ahí evaluar si es que les sorprendió o no. Javier Macaya, que también ya había adelantado antes que cuál era su posición. Y en el caso de Evópoli, ahí partir contigo, Luz. En la mañana escuchaba una parte de una entrevista que le hacían a Gloria Hood y ella manifestaba, si bien era bien cauta, ¿no?, en que esta decisión no la van a tomar aún, pese a que otros partidos ya del sector están adelantando la decisión. Sí, ella hablaba que este texto es bueno, que es positivo, que no es la constitución de Kast y decía que hay una serie de caricaturas que se han hecho del texto, que se ha mejorado bastante y en el fondo planteaba que su posición va a ser favorable a este texto. ¿Cómo ves lo que está pasando, los posicionamientos de las fuerzas políticas y particularmente el caso de Evópoli? Bueno, además de saludar a todos los auditores también, bueno, estamos en la etapa final de un proceso que para todos ha sido bien desgastador, partiendo por los ciudadanos, ¿no? Sabemos todo el recorrido que ha tenido algo que no tiene precedentes probablemente en el mundo, que es haber logrado tener un primer proceso constituyente de una manera bien abierta, bien democrática, con elecciones populares, y ya sabemos un poco los resultados. ¿Por qué lo digo así? Porque no existen muchos antecedentes en el mundo que uno pudiese darse una segunda oportunidad desde un proceso fracasado e inmediatamente poder abrir la puerta para un proceso constitucional que ojalá tenga buen cierre. Yo te digo que primero la intención siempre de Evópoli ha sido ser parte de un proceso profundo de transformación en la Constitución. Lo hemos dicho varias veces acá, Monse, nosotros estuvimos participando del proceso Michelle Bachelet, propusimos una nueva constitución en una propuesta presidencial en el año 2017, estuvimos por el apruebo mayoritariamente en el plebiscito de entrada y aún así siempre creemos ser serios a la hora de evaluar cuál es el texto y el contenido y la proyección a las nuevas generaciones y para enfrentar nuevos desafíos que pueda tener este nuevo texto y todos los procesos anteriores. Y estuvimos en contra, ¿verdad? Estuvimos por el rechazo en la propuesta del año pasado porque no nos parecía que caminase para nada hacia profundizar en una democracia liberal, que es en lo que nosotros creemos. Ahora, respecto de este texto, efectivamente nuestra presidenta ha sido cauta y está bien que sea así porque esa decisión se toma en el Consejo General. Pero hemos tenido, Monse, muchas reuniones con la militancia especialmente y también entre los órganos colegiados del partido para poder ir profundizando en cuáles son los temas que todavía puedan ser críticos en el términos de la favor, pero mayoritariamente, por lo que Gloria nos ha transmitido, más el grupo de expertos que ha estado detrás de Gloria y también detrás de Chile Vamos, para poder tomar una decisión a conciencia. Dicho esto, que parece muy bonito, ¿verdad? Y muy serio, muy riguroso, muy profesional, la verdad es que sabemos que parte de esta decisión del 17 de diciembre en política suele ser lo más política. A veces no tiene que ver incluso con el contenido, porque sí, claro,
si vemos la propuesta anterior con esta, son muy distintas, muy distintas. Hay diferencias, obviamente, entre la izquierda y la derecha, las habrán siempre, las habrán en el Congreso, las habrán en gobiernos cuando uno es gobierno u oposición, las habrán también en estas materias. Pero yo te diría que en general, y me he preocupado de ver cada una de las votaciones o entenderlas, la mayoría ha sido con votaciones mayoritarias, incluso unánime en varias de ellas. Hay contenido nuevo muy, muy importante que no está en la Constitución vigente y que resuelve o al menos intenta dar un camino, una orientación, pensando que ese es el real objetivo de una Constitución hacia los desafíos del futuro. Entonces, claro, si tú me preguntas a mí en lo personal, con lo que veo ahora, creo que si bien todavía hay diferencias que se pueden matizar en redacción, en profundidad con el comité de expertos y algunas irán a comisión mixta, espero que las menos, pero si las hay, que vayan de verdad a conciencia a comisiones mixtas para que se puedan o moderar, o profundizar, o mejorar su redacción para su próxima interpretación. Siempre pensando en Chile, Monse, porque nosotros hicimos una promesa como fuerzas políticas al momento de habilitar el proceso, ni siquiera en el rechazo o apruebo, sino que al momento de habilitar. Creo que las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo, esto fue transversal desde el Partido Comunista hasta la UDI, y luego se incorpora republicanos en eso, en darle a Chile una buena y una mejor constitución, y eso hacerlo, ojalá, con la aprobación este 17 de diciembre para poder cerrar un ciclo y poder darle mayor estabilidad y gobernabilidad. Creo que eso es lo que hay que mirar de aquí en adelante. Claro, ahí Germán, más allá de la valoración que tenga cada uno del proceso anterior, de la convención, lo que se va a plebiscitar el 17 de diciembre es si es que este texto es mejor o no que la Constitución vigente, ¿no? Que es distinta también a la Constitución del 80, porque ha tenido varias modificaciones, y ahí es donde están las principales diferencias, porque hay quienes dicen, y yo escuchaba con mucha atención lo que decía Gloria Huth en la mañana, que ella planteaba, por ejemplo, el tema de los cambios en el sistema político, que es algo, y decía, probablemente no se va a dar en el corto mediano plazo una posibilidad para que ocurran estos cambios. Evidentemente el Congreso no va a dictar normas que los autorregulen, ¿no?, cuando son ellos incumbentes. Por lo tanto, ella lo planteaba como uno de los argumentos para decir que este texto del Consejo es mejor que la Constitución actual. Por otro lado, desde la izquierda dicen que se retrocede en derechos sociales y en derechos de las mujeres y un largo etcétera. ¿Cuál es tu apreciación, Germán? Mira, bueno, yo solo recordar en primer lugar que yo he estado en contra de este proceso desde su inicio porque lo definí la misma noche que se tomó el acuerdo como un fraude democrático, porque se usurpaba la decisión soberana que se había tomado por chilenas y chilenos en el plebiscito del 2020 respecto al camino que quería para construir una nueva constitución, donde además señaló que no quería participación de parlamentarios, pero bueno, el Congreso se autoasignó la tarea después de hacer fracasar el primer proceso, por una campaña brutal de distorsiones, fake news y todo lo demás. Entonces, estamos en un proceso en que quedó armado al final para que fuera la derecha la que fuera ganando las distintas instancias, ¿no? Porque sí, la derecha se ordena cuando los intereses más fundamentales que la mueven están en juego, y en este caso sí, naturalmente lo estaban. Y por el otro lado, siempre la dispersión ha sido desgraciadamente una característica. Así que partiendo por eso, porque el proceso mismo creo que no es el proceso que debíamos haber tenido, observando ya el proceso y sus resultados, estamos teniendo una constitución que es peor que la que tenemos, la verdad. Hay retrocesos muy importantes. Y finalmente yo no tengo la menor duda que todos los sectores de derecha, independientemente de lo que digan, van a alinearse con esta nueva constitución marcada por los contenidos más de derecha que por lo que, debo recordar, debían haber estado allí, que son recoger las demandas que con mucha fuerza chilenas y chilenos plantearon por millones de personas movilizadas, ¿no es cierto?, a lo largo de todo Chile con ocasión del llamado estallido social de 2019. Y esta constitución obviamente no recoge esas demandas. Entonces, hacerse la ilusión que con esto se va a cerrar un capítulo bastante complejo y profundo de nuestra historia reciente es, verdad, no solamente un deseo hecho tratar de hacerlo realidad, sino que no responde a los profundos problemas que tenemos como país. Entonces,
a mí no me cabe la menor duda que el conjunto de derecha, pese a lo que digan en este momento, que me gusta, que no me gusta, que tengo dudas, van a alinearse todos tras esta constitución que recoge, incluso mejor que la que existe, las aspiraciones más conservadoras de la derecha chilena, en todas sus expresiones. De tal manera, incluso las liberales, que se dicen liberales, pero porque así se ha visto en la práctica, en cada decisión importante que hay que tomar. Entonces, yo creo que el resultado va a ser eso. Yo creo que ahora va a venir una gran y millonaria campaña por tratar de legitimar este producto constitucional que se ha producido en este proceso extraño, poco democrático. Eh, Así que, nada, yo creo que la crisis profunda que subyace en la sociedad chilena va a seguir estando presente y desgraciadamente es el elemento que produce estabilidad o no estabilidad. No es una constitución, un papel en definitiva lo que va a estabilizar el país, sino que allí se recojan, ¿no?, las bases para poder avanzar en los cambios fundamentales que chilenas y chilenos señalaron que querían que se produjeran en el país desde el 2019. Ya estamos a 4 años del estallido social. Sí, bueno, ahí Luz, respecto de la campaña y del plebiscito, mencionar los datos de la última CADEM, que más allá que a uno le guste o no la encuesta, es el medidor que tenemos semanal, como el termómetro, ¿no?, de semana a semana, que da cuenta que un 53%, que es un dato más o menos inamovible respecto de la semana pasada, estaría votando en contra y solo un 28% a favor. No se han visto mayores variaciones en esa encuesta, ha ido bajando del 59, que creo que fue el más alto por el en contra hace algunas semanas, al 53. Todo esto en medio, Luz, de una acusación o se instala también esta idea de que la izquierda ha sido intransigente, ¿no? Que se está atrincherando. De hecho, bueno, la portada del diario La Segunda del día viernes dice eso, la izquierda se atrinchera y prepara la campaña por el en contra. ¿Cómo ves esas acusaciones? Porque hay quienes dicen que se está buscando instalar de manera ficticia. Voy a leer, de hecho, un tuit de Antonia Rivas, abogada, integrante de la Comisión Experta por Convergencia Social, que decía la semana pasada que se está buscando instalar un relato ficticio de intransigencia del centro y la izquierda en este proceso. Recordemos que amarillos y demócratas también hablaron de la intransigencia de la izquierda. Dice Antonia Rivas, nos pedían arreglar un texto técnicamente malo y muy a la derecha, incluso más que la Constitución vigente. Hicimos lo posible y no lo logramos en algunos temas, en otros no. Bueno, esas son más o menos las posiciones, Luz, pero da la sensación de que, a ver, ¿cómo decirlo? Si es que se inclina mayoritariamente la ciudadanía por el rechazo, se está buscando plantear que no sería necesariamente por las ideas del texto, ¿no? Algo que pasó también en el proceso anterior. Yo he escuchado varias declaraciones que apuntan que, bueno, hay desconocimiento del texto, hay una ciudadanía que está cansada, ¿no? Pero no es por el texto. Insisto, es un relato parecido al del proceso anterior. ¿Cómo ves eso? Bueno, lo que sí sabemos, porque ahí lo muestran los datos, las encuestas uno puede tomarlas hasta cierto modo, lo que no puedes interpretar como la cualidad de ese desgaste o esa desidia que hay respecto de este proceso. Eso de derecha a la izquierda, a quien le guste o quien no le guste, la verdad es que la ciudadanía está muy cansada también de este proceso, porque está cansada de ver especialmente esta discusión a veces infértil entre las derechas y las izquierdas, para ponerlo así, porque sabemos que la representación es bien amplia. Y es cierto, y escucho obviamente a Germán, que tiene su legítima posición respecto de este proceso, de que uno lo puede rechazar desde el inicio, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con primero, sería muy triste que no fuéramos capaces como fuerzas políticas, y aquí los meto todos en el mismo saco, izquierdas y derechas, de llegar a un acuerdo constitucional. Porque hay dos cosas en las cuales no estoy de acuerdo que dice Germán, que este segundo proceso ha sido antidemocrático. No es antidemocrático, ha usado la democracia, puede no estar o no de acuerdo con la interpretación del plebiscito de entrada, de quienes pudimos haber en un principio dicho, bueno, hagamos otro plebiscito de entrada, quizás si se quiere este proceso o no se quiere ese proceso, y se optó también en la democracia electa, representativa del Congreso, el que nosotros pudiésemos habilitar un proceso
un segundo proceso. Y esa oportunidad, siendo que no está siendo aprovechada porque no somos capaces de llegar a grandes acuerdos, lo que sí fueron capaces democráticamente, porque insisto, está dentro de nuestra institucionalidad democrática representativa, es que el Congreso haya elegido de manera equilibrada entre hombres y mujeres, izquierdas y derechas, aún cuando la representación parlamentaria fuera distinta, se hizo mitad y mitad para el comité experto que propuso un anteproyecto a los consejeros electos democráticamente. Y en la elección democrática, claro, el péndulo se nos fue para el otro lado, pensando en el fracaso que tuvo una primera propuesta el año pasado. Te habla alguien, insisto, de que ha estado de acuerdo con que se produzca un proceso profundo de transformación constitucional, que estuvo a favor de que se hiciera y que estuvo obviamente rechazando un texto que claramente no respondía a lo que es una constitución democrática liberal hacia futuro. Insisto, hay contenidos que obviamente van a haber diferencia entre uno y esto, pero decir, también eso se instala, Monse, porque así como se instala que la izquierda va a estar en contra sí o sí, porque no siente que tuvo una mayoría ahí, aun cuando votaron muchas cosas en acuerdo, cuando, insisto, el anteproyecto fue hecho un acuerdo transversal, no es de la derecha, es transversal, el anteproyecto no es de derecha, es, insisto, porque así fue construido, en un acuerdo en fuerzas políticas que fueron aprobadas por todos y todas los del Congreso y por supuesto trabajadas en el Consejo. El Consejo, sí es cierto, está cargado hacia la derecha, evidentemente por republicanos, eso es evidente. Se han tomado muchos contenidos como algo también como acuerdos transversales, todavía obviamente van a haber algunas ideas que se van a cargar más hacia un lado, es evidente cuando eso es así, pero insisto, desaprovechar esta oportunidad, no ser capaces como fuerzas políticas de llegar a acuerdo, seguir mirando este proceso constitucional como de izquierda o de derecha, pensando en los dos procesos, me parece que es un error para lo que va, porque un fracaso constitucional, un segundo fracaso, creo que no le va a hacer bien a Chile, a su estabilidad futura, lo cual no significa aprobar cualquier cosa o alinearse por cualquier cosa, al menos Evópoli ha demostrado que no lo hace así, que no lo hace simplemente por una convicción tosuda de, oye, yo estoy a favor de esto, así que a toda costa voto a favor, o lo contrario, voto en contra porque eso no es, sino que ha tratado de meterse bien en el fondo y ojalá haber ayudado, facilitado también a los grandes acuerdos que se pudieron dar y que se han dado, porque así lo ha dicho Gloria, y es verdad, las votaciones lo demuestran, que sí se han dado grandes acuerdos también en el contenido. Y cierro con esto, también creo que las votaciones, por eso digo que esta va a ser una votación muy, muy política, porque convengamos que también en esas votaciones hay siempre votos de rechazo, en este caso, o estar en contra de la política en sí, o del gobierno, o un voto negativo hacia el gobierno, o un voto negativo hacia las fuerzas políticas, hacia sus instituciones que han estado bastante desprestigiadas últimamente. Y creo que nosotros tampoco ayudamos mucho, Monse, justamente en estas discusiones cuando nos ponemos en contradicción y pensamos poco en el futuro de Chile, en su proyección y tratar de llegar a esos grandes acuerdos que Chile necesita para seguir adelante. Sí, Germán, ¿crees tú que se puede, que hay algo que pueda mover la aguja a propósito de ciertos relatos que se instalan, ¿no? Estas acusaciones cruzadas de atrincheramiento, de intransigencia, lo que diga el presidente Piñera, lo que diga Jimena Rincón, da la impresión que la mayoría, o sea, no da la impresión, esto es así, la mayoría del país no está politizada, no se identifica con partidos políticos o de izquierda o de derecha, y quizá poco le importa lo que diga Sebastián Sichel, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Considerando la gran cantidad de indecisos que arrojan las encuestas, ¿crees que hay algo que pueda cambiar la tendencia, mover la aguja? ¿Cómo ves el panorama de aquí a 2 meses casi exactos que quedan para el plebiscito? Bueno, primero una clarificación conceptual. Yo no he dicho que este proceso sea antidemocrático como señalaba Luz. Yo he dicho que es un fraude democrático, es decir, que se han usado los mecanismos de la democracia para usurpar decisiones que la soberanía popular convocada debió haber tomado a través de un nuevo plebiscito que corrigiera, cambiara o ratificara el plebiscito anterior. Ese fue el origen del proceso constituyente en su primera fase, ¿no? Y ese debió haber sido el origen también de este proceso en su segunda fase. De tal manera que aquí lo que yo digo es que se ha usado la democracia fraudulentamente, ¿no? Obviamente ha habido elecciones, han sido muy limpias y todo lo demás, pero dentro de un marco de fraudear la voluntad
soberana expresada en un plebiscito anterior. En derecho, lo que se hace de una forma, se deshace de la misma forma. Ese es el principio básico que yo aprendí cuando fui estudiante de derecho. Después no fui abogado porque abandoné la carrera, pero eso sí que lo aprendí. Bueno, dicho eso, debo señalar que aquí, claro que hay un desgaste y todo eso, ¿no es cierto? Pero partamos de la base de que este es un proceso que al final se encerró en la clase política, ¿no? Porque fueron las comisiones políticas de los partidos, de todos los partidos participantes en el acuerdo del Congreso, que generó esta segunda fase, los que eligieron a los famosos expertos, que de expertos no tenían mucho, lo que sí eran representantes legítimos directos de las comisiones políticas de cada uno de los partidos participantes. Y ellos elaboraron un texto que en una consejo constituyente donde el republicano, la derecha extrema, ganó la mayoría, está produciendo este documento, ¿no? Y yo creo que finalmente esta propuesta, además de este segundo engendro fraudulentamente democrático, es pésima para el país. Yo no estoy pensando en derechas e izquierdas, estoy pensando que aquí hubo al final una clase política donde están las derechas y están las izquierdas, que ha fraguado un proceso que al final no está dando un resultado que sea bueno para el futuro de Chile. Yo creo que las contradicciones profundas que existen en nuestra sociedad por la crisis profunda que también quedó develada en 2019 siguen estando presentes y esta constitución no es el marco para ello. Debo recordar a Luz que la anterior constitución, que se hizo fracasar a través de una brutal campaña de desprestigio desde el primer día que fueron elegidos los nuevos consejeros de la anterior expresión, también todo lo que ahí se nos presentó, la cantidad de artículos que traía ese texto constitucional, también fue aprobado por mayoría de los 2/3 que estaba así establecido por el propio Congreso en esa reforma constitucional. Así que fue por una amplia mayoría que todas esas normas fueron aprobadas. No fueron aprobadas por un segmento pequeño de la izquierda allí que estaba presente, sino que por las votaciones de los 2/3, que inclusive se pusieron como un marco bastante restrictivo, por así decir. Había que tener un alto nivel de acuerdo, y así fue el anterior texto. Sin embargo, se le bombardeó desde el primer momento para hacerlo fracasar, y lo lograron. Porque eso sí lo logran, porque tienen los medios para hacer grandes campañas comunicacionales, que es lo que estos van a hacer ahora. Kast ya ha dicho, ¿no? No, ya ha dicho que van a dar vuelta a los datos, y por alguna razón lo dice, porque además tiene apoyo exterior para esos efectos, ¿no? De congéneres republicanos de los Estados Unidos, como todos sabemos, y de otras partes del conservadurismo internacional, que van a apoyar un proceso de esta naturaleza y al señor Kast. Entonces, eso es lo que está detrás, ¿no? Es una ultraderecha movilizada, incluso con recursos del exterior. Así que lo que aquí vamos a ver, Luz, y lo que aquí vamos a ver, Monse, es una brutal campaña también de desinformación para que la ciudadanía finalmente no vote, dar vuelta a estos datos. Porque es interesante, esta última encuesta ha visto bajar ese porcentaje al 53%. Entonces la gente que está a favor de este texto, la meta es bastante fácil. Es lograr bajar unos 3, 4, 5 puntos y ya tienen las mayorías para aprobar el nuevo texto. Ahora, eso sí, el país no puede quedar dividido en un 53, 54 para un lado y un 51, 42, 48 para el otro, ¿no es cierto? Eso es malo para Chile. Necesitamos que realmente haya una constitución donde sea posible que las distintas miradas que en la historia se vayan dando con respecto al quehacer del país, que se expresa a través de políticas públicas, cuente con un marco posibilitante. Porque si no, creas una camisa de fuerza que va a terminar generando nuevas crisis en el futuro. Y por lo tanto, este país que ya está complicado, bastante complicado económicamente, somos uno de los 2 países que en América Latina está mostrando cifras económicas negativas, y eso tiene mucho que ver con las incertidumbres existentes. Va a seguir estando, a pesar de que logre aprobarse este texto, que es peor que el que tenemos, de nueva constitución, va a seguir estando una crisis larval, latente, que se va a ir expresando de múltiples maneras, que va a afectar las decisiones en términos de inversión y de economía, sin duda alguna. Sí, bueno, por eso se hablaba de la necesidad de una constitución habilitante, que es lo que consiguió la comisión de expertos, pero que esto de alguna manera se revierte con el trabajo de los consejeros, donde hay hartos nudos críticos, hartos temas controversiales que no están resueltos. Van a llegar a una comisión mixta, pero probablemente lo que ya está quede, ¿no?, en su gran mayoría. Bueno, tenemos que ir a una pausa cuando son las 9:02. A la vuelta seguimos hablando de temas nacionales y también lo que está pasando en el exterior. Vamos y volvemos.
Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar a escuchar todos los lunes a las 5 de la tarde El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Síguenos en nuestras redes. Te esperamos. Radio Universidad de Chile los invita cada martes a las 11 horas a sintonizar el programa Las Vueltas de la Vida, Sexualidad en las Personas Mayores. Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Los invitamos a hacer reflexionar sobre la sexualidad de ayer y de hoy bajo la lupa de las personas mayores. Conduce Johnny Acevedo Ayala, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica. Las Vueltas de la Vida, Sexualidad en las Personas Mayores, cada martes a las 11 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Mano a mano con el tango, con los NIN, usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango. Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos. Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, te invita a escuchar Savia y Raíz del Folclor Chileno, todos los sábados a las 13 horas, 1 de la tarde, junto a la folclorista Janet Salinas. Savia y Raíz del Folclor Chileno, sábado, 1 de la tarde. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto El Bello Signo. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello signo. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello Signo, lunes a las 21 horas en la radio que piensa. Con 7 de la mañana, seguimos en esta primera edición de Radio Análisis en el panel de conversación con Germán Correa y Luz Poblete. Germán, Luz, les quiero proponer un tema que está muy vinculado, enlazado con lo que estábamos hablando del proceso constitucional, que es el 4º aniversario del estallido social, que se cumple un nuevo aniversario este miércoles, en 2 días más, ¿no? Que es 18 de octubre. Ha habido en estos 4 años varias interpretaciones, relecturas de lo que fue el estallido, pero lo que sí yo creo que hay un consenso más o menos transversal es que la situación no ha cambiado mucho en términos sociales, no económicos, incluso hay algunos que dicen que para peor. Las demandas sociales que motivaron que gente de todas las comunas prácticamente del país saliera a las calles, incluso gente no politizada, no con una agenda política, ¿no?
no están resueltas, y eso creo que es un hecho. Y ayer en una encuesta dada a conocer por la encuestadora Criteria, señalan datos bien interesantes, y uno de ellos, la percepción negativa del estallido aumenta un poco, ¿no? Un 55%, pero yo creo que el dato más relevante es que un 67% se mostró de acuerdo con la afirmación de que hoy en día existen motivos para que la gente siga manifestándose en las calles. Esto por ejemplo, menores de 40 años la cifra llega a un 69%, y en mayores de 50 a un 61%, pero de todas maneras estamos hablando que casi un 70% de los encuestados señalan que hoy, 2023, existen motivos para que la gente siga manifestándose en las calles. Luz, ¿qué te parece esto, los resultados de esta encuesta, las interpretaciones que ha habido? Hay que recordar hace algunas semanas o más de un mes que el expresidente Piñera hablaba de este golpe de Estado no tradicional, y todas las interpretaciones que se puedan hacer a la luz de estos 4 años del estallido social. Me parecen bien impresionantes, o quizás no tanto, es como esta contradicción, ¿no? Como decir, qué increíble, han pasado 4 años, y es cierto que la ciudadanía, y tiene todas las razones ahí, cada vez que amanece, ¿verdad?, para darse cuenta que no es mucho lo que se ha avanzado en esas demandas. Lo segundo es pensar que hay una ciudadanía activa, que quiere participar, que quiere movilizarse. A mí no me parece mal, me parece que está bien que se pueda manifestar. Otra cosa es que sea con el nivel de violencia que se vivió el 18 de octubre. A mí me gustaría conmemorar más bien el 25 de octubre, donde fue la real movilización social de millones de personas a lo largo de todo Chile, pero que no tuvo esa semilla violenta, y creo que nunca ninguna fuerza política debiera poder aceptar de que una manifestación sea en ese nivel, porque poco y nada se puede hacer con eso para poder llegar a los acuerdos que se necesitan. Ahora, es cierto, fue una olla a presión que reventó en octubre, y eso todo el mundo tiene que tomar conciencia. Sabemos que hubo un acuerdo respecto a eso, una salida institucional, que algunos, claro, Germán decía, obviamente también hubo quienes no tuvieron de acuerdo a esa salida, no sé qué otra pudiese haber sido, después de la guerra son todos generales. Lo cierto es que es así como se dieron. Hubo un vuelco también en las elecciones presidenciales y también en el Congreso, todo muy extraño la manera en que el tratar de interpretar a un votante, ¿no? En esta segunda vuelta entre Boric y José Antonio Kast, gana Boric. O sea, aquí hubo un cambio de timón también en lo que la ciudadanía, al menos democráticamente, quiso en el gobierno, pero uno puede decir era porque quiere ese programa o porque estaba en contra de todo lo que había pasado hasta el momento y quiere algo nuevo, distinto, y que pudiera avanzar hacia la legítima satisfacción de las demandas ciudadanas. Efectivamente, Monse, estamos al debe, no solamente como fuerzas políticas, sino que como país y como Estado, porque esto se tiene que hacer en conjunto. Obviamente el gobierno siempre tiene la gran responsabilidad de conducir al país y tratar, por un lado, la conducción política, pero por otro lado también la conducción social en términos de sus políticas públicas, en acuerdos con el Congreso, que también es democráticamente electo. Entonces, en nuestro sistema político, la idea es que ambas cosas converjan y puedan coordinarse hacia conducir el país. Y yo quiero dar igual un beneficio a todo lo que está pasando, un beneficio a la duda al menos, de por qué la sensación sigue siendo que estamos mal, incluso peor. Porque también hay que considerar aquí hay una crisis no solamente que está viviendo nuestro país, lo está viviendo Latinoamérica, pero también lo está viviendo el mundo. También no ayuda mucho el contexto mundial para poder decir, claro, uno puede criticar, imagínate quién lo dice, alguien que está en la oposición, criticar profundamente la gestión, la mala gestión que ha tenido este gobierno, que no ha podido salir y tampoco conducir y tratar de responder a esas demandas, de las cuales él tuvo una bandera bien activa durante los últimos 10 años incluso. Estoy hablando de educación, estoy hablando de salud, estoy hablando de pensiones, estoy hablando de las legítimas demandas ciudadanas, de los abusos también, no solamente los abusos
del mundo privado, sino que también el abuso no menor que ha tenido el mismo Estado de Chile, que no se ha hecho cargo de muchas de estas demandas. Pero también hay un contexto mundial, Monse, que no nos ayuda para nada en ver la luz al final del túnel en los próximos años. Y cuando hablo de los próximos años, por eso hay que ser mucho más conscientes de cómo dar estabilidad, de cómo dar certezas y de cómo avanzar en estas soluciones y en estas demandas sociales legítimas de los ciudadanos. Germán. Sí, mira, precisamente sí coincido con Luz en que en estos 4 años no ha habido nada significativo que se acerque a dar satisfacción a las demandas que estallaron en octubre del 2019, sin duda alguna. Y lo que estamos viendo es un proceso que va inclusive en sentido que, creo yo, va a profundizar incluso el desaliento que la ciudadanía siente con respecto a una clase política, y uso el término en este caso porque incluyo a todo el mundo, a todos los liderazgos políticos. A mí no se escapa nadie de ese juicio. Un fracaso que ahora se está tratando de salvar de alguna manera con este segundo producto constitucional, por llamarlo de alguna manera, que salve no al país, sino que a la clase política, ¿no? Que fueron los que iniciaron esta segunda vuelta, por así decir, de proceso constituyente de una manera errada, ¿no? Si hubiesen seguido otro camino, tal vez podríamos haber encontrado una solución que dé satisfacción a esas demandas, pero no fue así, ¿no? Finalmente el Congreso suplanta una voluntad popular, ¿no? Y lo ha hecho mal, ¿no? Porque al final aquí quienes han articulado todo esto son partidos políticos que en sí mismos están deslegitimados frente a la ciudadanía. Por eso que la ciudadanía quería que representantes directos de ella fuesen quienes elaborasen un texto constitucional, ¿no? Y esa línea pudo perfectamente haberse mantenido. Si el primer grupo fracasó, entonces vamos a un segundo y veamos cómo lo hacemos mejor, ¿no? Entonces, creo que aquí, más preocupada del país que de otra cosa, esa clase política en todas sus expresiones está preocupada de salvar su propia imagen y su propia responsabilidad en este segundo proceso, que si termina en desastre, no solo es importante para el país, y es malo para el país no tener una nueva constitución, sino que además tenemos una clase política más legitimada aún en su obligación de conducir al país por una senda diferente. Entonces, creo que estamos en un problema bastante significativo, sobre todo si las encuestas están dando los datos que tú, Monse, recordabas. Es decir, la gente está consciente, ¿no? Es consciente claramente, la gran mayoría, que aquí no se ha resuelto nada con respecto a sus grandes demandas. Y este gobierno, desgraciadamente, ha entrado a gobernar en un contexto, ¿no?, bastante complejo, y no solamente internacional, y coincido yo con Luz que el contexto internacional no nos ha favorecido en ese sentido, pero a pesar de eso hay otros países de América Latina que están creciendo, hay otros países que están en una situación económica distinta, y la economía, vaya que es importante para la gente, porque de ahí viene el empleo, de ahí vienen mejores ingresos, de ahí vienen, ¿no es cierto?, oportunidades y todo lo demás, pero estamos absolutamente estancados y retrocediendo inclusive de lo que habíamos logrado como país. Entonces, por eso la profunda preocupación, porque eso sí la gente sabe, porque si no damos una buena solución a estos temas, al final todo va a repercutir en desfavorecer su día a día, su vida cotidiana, sus obligaciones y todo eso. Entonces, creo que estamos ante un fracaso político, la dirigencia de todo el país, ¿no? Y eso es grave desde el punto de vista del futuro de un país, de su gente. Entonces, claro que la gente está hastiada. ¿Cómo no va a estar hastiada si tiene una clase política que no logra dar cuenta responsable de su obligación frente a ella, ¿no es cierto? Y siguen enfrascados, además, en pequeñas discusiones. Seguimos con una constitución, además, con gente realmente cavernícola, ¿no es cierto?, que están en el siglo XIX, ¿no? Ese señor Silva, cuando uno lo escucha, la verdad es que a mí se me ponen los pelos de punta, ¿no? Él está clavado en el siglo XIX, muchas de las cosas, ¿no? Y todo lo que se procura es tener un Chile que ya no puede ser, desgraciadamente, para esos ultraderechistas y ultraconservadores. Entonces, todo mal, en definitiva. No es que yo sea pesimista, es todo lo que la realidad te está diciendo. Y por lo tanto, aquí creo que vamos a enfrentar escenarios extremadamente complejos en el futuro, ¿no? Y yo espero que por algún lado empiece a verse alguna luz en este sentido, ¿no? Porque la verdad tenemos una proliferación de expresiones de derecha, una proliferación de expresiones de centro, partidos de centro que están prácticamente destruidos y desaparecidos, ¿no? Partidos de izquierda que ya no son de izquierda y que también están agudizados. Todo ello es expresión de una crisis muy profunda de la sociedad chilena. Entonces,
nos va a costar bastante salir de este hoyo, creo yo, bastante, y es posible que haya nuevas manifestaciones como las de hace 4 años atrás. Y el tema de la violencia, Luz, desgraciadamente siempre está presente en este tipo de situaciones, pero siempre la clase política va al tema de la violencia, que está contra la violencia, que está a favor de la violencia, que la violencia, que la violencia. Lo mismo nos decían en dictadura a la izquierda, ¿no es cierto? ¿Cómo va a estar por la violencia si nos estaban matando todos los días? Nos estaban matando, reprimiendo, exiliando y durante 17 años. Pero de esa violencia, ¿quién habla? ¿No? Entonces, no, aquí el tema es el tema profunda crisis social, económica y política que existe en este país. Sí, hay gente que de pronto siente que estalla y se expresa violentamente, que malo que está, ¿no es cierto? Pero no es ese el tema. El tema son la profundidad y gravedad de los problemas que vivimos como país. Sí, la violencia es un fenómeno muy complejo que no vamos a alcanzar a analizar en estos minutos que nos quedan, pero sí, Luz, preguntarte respecto del rol de tu sector, porque claro, está el tema constitucional por un lado, pero por otro está el rol que tienen los parlamentarios, los presidentes de partido. Ayer la ministra Jara sale un artículo en la prensa que da cuenta que va a postergar la tramitación de la reforma de pensiones, probablemente una de las más importantes del presidente Boric, considerando que en el tema tributario no va a tener ahí mucho futuro, que la reforma de salud, que es tan importante, urgente y sentida por la ciudadanía, tampoco va a tener mucho espacio considerando los tiempos. Ya se atrasó todo, ¿no?, con supeditarlo al resultado del 4 de septiembre y ahora parece que se está repitiendo la misma fórmula con el 17 de diciembre. ¿Cómo ves ahí, primero, el rol de tu sector en la agenda legislativa? Porque efectivamente no ha habido acuerdo en temas como pensiones, como reforma tributaria, entre otros. Y por otro, esta idea de nuevamente dilatar la agenda legislativa que es tan importante, ¿no?, que es tan urgente. Sí, bueno, el sector es difícil poder manejarlos porque ahí son básicamente los votos y la relación que ha podido tener este gobierno con hoy día a través de su secretario de la presidencia, ¿verdad? Que creo que ha tenido siempre una buena relación, la tuvo dentro y espero que ahora en su rol de ministro, estoy hablando de Álvaro Elizalde, ¿verdad?, pueda lograr acercarse mayormente para que la agenda legislativa avance de nuevo en pro de Chile, no de un sector u otro y no tampoco de la cuenta corta electoral, porque en esto nos metimos hoy día en la juguera, Monse, ¿verdad?, que tenemos elecciones municipales el próximo año y que de las cabezas y de gobernadores están puestas ahí, y de gobernadores por segunda vez, ¿te fijas? Entonces, y de concejales, y sabemos que ahí también hay una masa muy importante que se moviliza para esas elecciones, y que adelanta de alguna u otra manera la carrera presidencial. Entonces, claro, cuando uno le mete ese factor político, porque si en algo, mira, ha sido una discusión bien distinta hoy día con Germán, pero si en algo estamos totalmente de acuerdo que en esto falla la política. Aquí ni siquiera hay el modelo económico que siempre ponemos sobre la mesa. No, aquí lo que falla es la política. Y en esta juguera de no avanzar en los grandes acuerdos, porque efectivamente tanto en la de pensiones como en la de salud, que los que la hemos revisado en detalle, hay hartas cosas en las cuales sí se ha avanzado de acuerdos que hace un tiempo atrás no lo hubiésemos ni imaginado. Estoy hablando de seguros universales, de tratar de avanzar, pero que cuando cada uno de los sectores políticos, y en este caso el gobierno, que es el que lleva la iniciativa, ¿no?, tosudamente se queda pegado, y insisto, a mí no me gusta hablar, sobre todo en este programa donde podemos ampliar un poquito la discusión y ser un poquito más autocríticos también, no solamente criticar como oposición, sino que pensar en nuestro sector cómo hacerlo, es que se puedan escuchar de verdad las propuestas para llegar a esos acuerdos. Yo nunca voy a estar a favor de dilatar las reformas importantes y que Chile necesita y que la ciudadanía ha demandado también por tantos años y que queden congeladas más bien por mezquindades y por intereses más bien electorales que políticos y de proyección a largo plazo. Y es de eso de lo que está cansada la ciudadanía y eso hablo, insisto, por la tosudez ideológica que se ve en varios sectores, y digo varios porque sabemos que hablábamos con Germán de las izquierdas y las derechas, creo que eso es lo que no nos deja avanzar y que tiene más cansada y más desilusionada a la ciudadanía, y ahí le ponemos
otro ingrediente que también enciende las ganas de volver a movilizarse, por supuesto que sí, porque no ve que avanza en eso. Entonces ahí cerramos el círculo de esta conversación de hoy día, Monse, que si eso no avanza, por supuesto que le das pies a la ciudadanía para que se vuelva a movilizar pensando en que no se les ha resuelto nada y que siguen las mezquindades políticas primando sobre el interés común y el bien común de la gente. Sí, al final todos los temas están de alguna manera concatenados, relacionados unos con los otros. Los quiero llevar en estos pocos minutos que nos quedan al exterior. Es inevitable referirse a lo que está ocurriendo ahí en la Franja de Gaza. Germán, no voy a abundar en lo último que ha ocurrido porque ha sido bastante, trascendió durante las últimas horas un alto al fuego que ha sido desmentido por Hamás y también por Benjamín Netanyahu. Por lo tanto, uno asume que eso no era efectivo y entre medio las imágenes que uno ve, yo he evitado la verdad mirarlas, sobre todo porque muchas tienen que ver con niños, pero son bien impactantes y estremecedoras. Germán, ¿cuál es tu, así como para resumir, ¿no? Para redondear una idea, tu apreciación general de lo que está pasando? Bueno, primero creo que para nadie puede aceptarse la forma en que Hamás está interviniendo en este conflicto que lleva décadas, ¿no es cierto?, en el escenario mundial desde la Segunda Guerra Mundial, que estamos con cuando se le implanta obligatoriamente por parte de los países aliados, ¿no es cierto?, Inglaterra, Estados Unidos, Europa en general, se le implanta un nuevo Estado en el medio de lo que era la histórica Palestina, ¿no? Y que al final ha desatado todo este desastre, ¿no es cierto? Entonces, obviamente el camino de Hamás, el camino de la violencia indiscriminada, el de asesinato de civiles y todo, no es de ninguna manera el camino, y yo creo que nadie puede estar de acuerdo con eso, ¿no? Ahora, tampoco se puede estar de acuerdo, ¿no?, con el genocidio que sistemáticamente Israel ha estado ejerciendo sobre los territorios palestinos. Eso ha sido así históricamente durante 70 años, por lo menos, desde que se creó el Estado de Israel. De tal manera que, obviamente, ¿no es cierto?, aquí lo que estamos viendo es una consecuencia desesperada de un proceso sobre el cual la comunidad internacional no ha sido capaz de poner orden, ¿no? Pero también tenemos un Estado de Israel que ha más de 90 resoluciones de Naciones Unidas en estos 70 años que se han pasado, pues, ¿no? Israel no las ha respetado, ha pasado por encima de todas esas resoluciones. Hoy día inclusive nos anuncian esas autoridades ultraderechistas que van a pasar encima de derechos humanos, de reglas. Autoridades que dicen aquí no va a haber reglas morales en la represión que se va a ejercer indiscriminada además, no contra Hamás. Cuando se ataca la Franja de Gaza, se ataca a toda una población de más de 2 millones de personas, donde hay mujeres, hombres, viejos, hay montones de gente que no tiene nada que ver con este conflicto, no tiene nada que ver con Hamás, ¿no? Que Hamás tenga su red allí, ¿no? Bueno, ese es un tema. Entonces los israelíes tendrán que manejar el problema de alguna manera, pero no es de la forma violenta y militar que este problema se va a resolver ni por el lado de palestinos ni por el lado de Israel. O aquí definitivamente la comunidad internacional hace una presión tremenda para vencer la resistencia de Israel sobre todo, y se establecen definitivamente dos estados y que los dos coexistan pacíficamente, que se respeten mutuamente en esa zona del mundo, o aquí esto no va a tener solución y las cosas van a ser cada vez peor. Yo creo que aquí es la comunidad internacional y sobre todo los que fueron aliados en la Segunda Guerra que impusieron esta forma de solucionar el problema de los judíos exterminados en la Segunda Guerra Mundial, la que ha fracasado hace mucho rato, ¿no? Y aquí Naciones Unidas totalmente inerme, absolutamente incapaz de implantar una solución de paz sobre un conflicto que no tiene otra forma de solucionarse. No va a ser matándose unos a otros, y sobre todo atacando a civiles, a niños, a mujeres, a viejos, a personas inocentes, ¿no?, en este asunto. Si se enfrentan dos ejércitos, ese es un tema, esa es una guerra. Pero aquí no hay una guerra, aquí hay un exterminio, ¿cierto? Y por lo tanto, sistemático además, ¿no? Ustedes es cuestión de ver el mapa de Israel, ¿no? Cómo fueron los palestinos han sido siendo arrinconados y cada vez más ocupando más, Israel ocupando más territorio, ejerciendo la violencia, cada vez que los palestinos se levantaban, derrumbando viviendas, matando gente. Así no se hacen las cosas en el mundo. Sí, eso solo genera más violencia, que es lo que Hamás ha expresado hoy día, que obviamente es repudiable. Pero esto es un resultado de un proceso fracasado por parte de las grandes potencias para resolver un tema que había que resolver, pero no de esta manera. Y la única forma que tiene esta solución, una solución política de dos estados que coexistan pacíficamente.
Sí, parece ser esa la única solución, pero ¿cuál es la viabilidad? Ahí es donde entran las complicaciones. Luz, el tema de la comunidad internacional del rol que ha tenido, hemos visto, por ejemplo, algunos dirigentes a nivel mundial, por ejemplo, la presidenta de la Comisión Europea, que planteó su apoyo incondicional a Israel, después matizó un poco porque fue bien criticada, de hecho. Lo mismo en el caso del presidente de Estados Unidos, ahí también se van tomando posiciones de uno y otro lado, ¿no? Hay algunos países que también han ido tomando posición a favor de Palestina, y recalcar lo que hemos dicho durante todos estos últimos días: jamás no es Palestina, no es la causa palestina, los judíos no son necesariamente sionistas, ni tampoco se tienen que identificar con la posición del Estado de Israel. Hay que hacer diferenciaciones porque de repente se caen en estas caricaturas. Luz. Así es que yo creo que esa es la primera distinción. Aquí hay que lograr separar lo que es un complejo conflicto. Yo no me atrevo a poder hacer un análisis de lo que pueda estar pasando entre estos dos estados que lo han pasado tan mal por tantos años y por tantos décadas, donde la comunidad internacional, bien lo decía Germán, yo coincido, no han sido capaces de conducir y lograr que se llegue a un acuerdo de paz donde ambos estados puedan vivir en este planeta y convivir como muchas familias sí lo hacen. Yo he conversado con varias familias que viven en Israel y que conviven en el mismo edificio con familias palestinas y que tienen hoy día mucho miedo de que esa convivencia que hasta ahora era pacífica, humana, ¿no? Del día a día, de saludarse, de compartir lugares de trabajo, de compra de las familias, hoy día se vuelva una rivalidad cuando esto se polariza a nivel como político, y insistiendo mucho que siempre la violencia trae más violencia. Estos son escaladas, que si no son capaces de pararse de cuajo, esto solo puede ser peor. Y esto lo tienen que hacer las fuerzas políticas. Si efectivamente se involucraron las comunidades internacionales, las organizaciones internacionales después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, tendrán que volverlo a hacer para que esto no siga avanzando y poder llegar a una solución. A uno le cuesta creer, y ahí me salgo un poco del rol político, sino que como ser humano, ¿verdad?, que estas cosas sigan ocurriendo en el mundo y que alguien pueda tomar la decisión así de bombardear a civiles en los tiempos que corren, ¿no? Podrán ser medidas desesperadas, efectivamente, pero no se justificarán jamás. Y el repudio es para quienes lo hagan, el Estado que lo haga. En este caso es Palestina, es Hamás contra la comunidad israelí. Lo ha hecho Israel también, como lo comentaba Germán, y creo que aquí hay que repudiarlo, pero no solamente quedarse ahí, sino que porque si no damos el espacio para que esto siga una escalada que no sabemos dónde va a terminar y en qué tipo de guerra va a terminar. Hay también estos mismos exterminios en otras partes del mundo. O sea, hay guerras hoy día activas en el mundo, y creo que ahí no puede ser que la comunidad internacional no sea capaz de involucrarse un poco más, de intervenir cuando está en este límite de los derechos humanos y de la vida de las personas y de civiles inocentes. Y de civiles inocentes, creo que eso es lo más importante. Tenemos que cerrar esta parte de radioanálisis. Les pido excusas por darles tan pocos minutos para un tema que da para hablar tanto rato, pero seguramente tendremos una próxima ocasión. Germán Correa, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Monse. Muchas gracias a la radio. Y Luz Poblete también, Chao, un gusto Luz. como siempre. Que estén bien, que tengan buena semana. Gracias. Muchas gracias. Semana para todos. Chao, Germán. Chao, Monse. Chao, que estés bien. Nos vemos. Son las 9:32.